Bendiciones a cada uno de mis hermanos que estamos en esta segunda clase de liderazgo de la iglesia del Instituto Bíblico Bautista Sola Escritura. Y como ya me conocen, mi nombre es José Roque y soy parte de colaboradores, de maestros y parte de lo que es el cuerpo directivo de la modalidad virtual para poder hacerlo más fácil lo que es estos materiales y de igual manera las clases para mis hermanos que posiblemente sus estudios, sus trabajos, le dificulta poder recibir lo que es estas materias en algunos institutos de manera presencial, pero que nosotros a través del Instituto Bíblico Bautista Sola Escritura estamos realizando esta facilidad para que pueda ser de mucha ayuda en su formación teológica. Y bueno, estamos en este tema de lo que es esta materia del liderazgo de la iglesia y vamos poco a poco conociendo un poco más acerca de esto. Vamos a comenzar con un tema muy importante y ese será acerca de la ley de la influencia. En la clase pasada estábamos hablando acerca de la ley del tope, pero hoy vamos a ver acerca de la ley de la influencia. Y bueno, tal como vemos acá una frase que está arriba del tema, la verdadera medida de liderazgo es la influencia, nada más ni nada menos. Vamos a hablar acerca de la influencia. Hay que reconocer que hoy en día los llamados influencers es algo que está muy arraigado en los millennials y eso no podemos discutirnos. Pero el problema hoy en día es que hay una influencia no correcta, no bíblica, en la que debemos estar hablando hoy en día. Hay muchas influencias allá afuera, hay varias, pero hoy vamos a estar hablando acerca de una influencia que debemos considerarla como la influencia más perfecta de todas. Es una influencia en la cual no ofrecemos un cambio de vida al estilo económico ni bienestares para su vida, sino que es una influencia mucho más mejor. Y eso queremos recalcarlo hoy en el liderazgo dentro de las iglesias. ¿Qué tipo de influencia queremos dejar? Porque influencia quiere decir inducir a las personas a hacer algo que nosotros queremos que hagan. Eso es en el humanismo, pero ahora, en lo que respecta a la Biblia, esa influencia va arraigada a lo que dicta la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de esta influencia. Ahora, este profesor y escritor de psicología, vamos a citar a este profesor de psicología y de la sociología moderna, es experto en la materia, en el estudio de la mente de las personas, y no solamente, sino también de la sociología moderna, que estudia en sí el comportamiento general de la sociedad. Él habla acerca de este tema de la influencia y él dice que la esencia misma de todo poder de influir está en lograr que otras personas participen. A través de la historia vemos influencias muchos más fuertes que otras personas. Bueno, vamos a poner el ejemplo de Adolfo Hitler. Tenía una influencia mucho mayor para hacer cosas negativas en la Segunda Guerra Mundial. Su influencia fue mucho mayor. Impactó a las gentes y eso hizo que las personas lo siguieran. Ahora bien, esa influencia la podemos ocupar para el bien o para el mal. Pero hoy vamos a hablar de una influencia mucho mayor. Y en las organizaciones voluntarias no se puede obligar a los seguidores que suban a bordo. Si los líderes no tienen influencia sobre ello, entonces no les seguirán. La influencia hoy en día es un tema muy, pero muy importante. Porque hoy en día todo se mueve a través de la influencia. Los jóvenes o las personas son influenciados por hombres o por youtubers famosos, por cantantes famosos, y esa influencia ellos la quieren captar. La ideología de ese cantante que es para mí un ídolo, o ese youtuber es para mí un ídolo, o cualquier persona es para mí un ídolo. Quiero captar su ideología
Y desde ese momento que quiero captar su ideología de la forma que él piensa, él me está influenciando a mí. Pero hoy vamos a hablar de esta influencia, que es mucho más mejor que la influencia terrenal. Pero queremos comenzar con una persona que tuvo la influencia más mejor que todas las influencias que nosotros podemos tener hoy en día. Y vamos a hablar acerca de Josué en sí. Josué y la ley de la influencia. Y hay unas palabras muy primordiales que quiero que sepa hoy en día. Es esto. Para poder influir, tenemos que estar primeramente influenciados por Dios. La influencia que vamos a hablar en esta materia es una influencia dentro del liderazgo bíblico, una influencia que no solamente trata de hacer que las personas trabajen y que nosotros no hagamos nada. Es una influencia mucho más que eso. Eso que acabo de decir es una influencia terrenal, pero la influencia mayor es una influencia que primeramente está arraigado en Dios. Y para poder influir a otros, tenemos que primeramente ser influenciados por Dios. Esa es la ley de la influencia y eso lo vemos en Josué. Tenemos que conocer cómo podemos ser influenciados por Dios mismo. Ahora bien, y vamos a ver el comportamiento de Josué a través de su trayectoria y de cómo esta influencia ha marcado su vida. Cada líder dentro de un ministerio, para poder impartir la palabra, para poder influenciar a otros, debemos primeramente ser influenciados por Dios, por la palabra de Dios mismo, que ellas nos capten a nosotros. Y bueno, hay muchos que les gusta marcar su Biblia con crayolas, con tinta de lapicero, pero necesitamos que ahora la Biblia nos marque a nosotros en nuestra vida. Dios mismo nos marque a nosotros. Y cuando eso sucede, nuestra influencia es diferente a la influencia terrenal. Ahora bien, vamos a ver los cimientos de la influencia. Bueno, cito acá la parte de lo que es este material. El día que Josué y Caleb se prepararon delante de los hijos de Israel y trataron de que estos entraran en la tierra prometida, ciertamente poseían la visión de Dios. Esto es muy importante. Poseía la visión de Dios. Todo líder va a depender de dónde está su visión. ¿Qué es lo que lo influencia a él? Antes de influenciar a otro, ¿qué es lo que lo influencia a él? ¿De dónde obtiene él sus recursos? ¿Qué le va a transmitir a los demás? Es muy importante que no adulteremos esta influencia terrenal. Hoy en día hay muchos líderes por llenar las iglesias de Dios para su pueblo a entrar en ella. Estamos hablando de la tierra prometida. Cuando el pueblo se resistió a su clamor, los dos hombres les dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a la tierra, a esta tierra, y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Esto lo encontramos en Número 14, 7 y 8. Esto consolida un ejemplo muy sólido de lo que se trata de una excelente influencia de parte de Dios. Va a depender de la cosmovisión. Y cuando hablamos de cosmovisión, estamos hablando de cómo veo la vida yo, cómo veo el ministerio, cómo veo lo que estoy haciendo. Esta influencia tiene que estar arraigada en Dios mismo. Ahora bien, todos conocemos esta historia. Eran 12 espías que Moisés había mandado para reconocer la tierra, para ver si podían conquistarla. Esta tierra había sido prometida de parte de Dios, pero 10 de ellos tuvieron una visión, fueron influenciados
por lo que vieron. ¿Qué vieron? Vieron gigantes, vieron murallas, vieron cosas que humanamente ellos no podían. Pero sin embargo, Josué y Caleb fueron influenciados por Dios. Ellos dijeron, Jehová nos llevará a esa tierra y Él nos entregará. Fueron anteriormente influenciados por Dios para poder mover con acción valiente y poder realizar esta labor. Y eso quiero que hoy sepan hoy en esta materia, que la influencia es muy importante para cada uno de nosotros. Una influencia de parte de Dios para poder administrar, ya sea el ministerio que Dios le ha permitido, o su vida, o su familia, o donde usted esté en su trabajo, en su estudio. Usted debe ser influenciado primeramente por Dios y no por las cosas terrenales. Y ahí depende una buena influencia de los demás. Y abajo cito, también reconocieron el poder de Dios para derrotar a sus enemigos. Esto es cuando una persona va a transmitir una influencia mucho mayor, reconocer el poder de Dios. Tal como dije anteriormente, para poder influir a otro, tenemos que ser influenciados primeramente por Dios. Eso nunca debemos de obviarlo, eso debemos de tomarlo como nosotros, poder influenciar a los demás. Pero primero, antes de todo, ser influenciado por Dios. Y eso lo podemos ver a través de su palabra misma. Josué y Caleb vieron cuando Dios cerró el Mar Rojo. Escuche esto. No solamente Josué y Caleb vieron cuando cerró el Mar Rojo, sino que también los otros espías. Pero estos no fueron influenciados por la grandeza de Dios, sino por las cosas que ellos dijeron, no vamos a poder. La obediencia a Dios es importante, puesto que Josué y Caleb fueron obedientes de la población judía adulta. Solo ellos entraron a la tierra prometida. Para los líderes eso no basta. Si no puede llevar a otros a su viaje, fracasan en la misión que les fue dada por Dios. Debemos conocer como líderes, como ministros, como feligreses, que el de poder ser influenciado por Dios, primeramente, después de influenciar a otros, trae consigo cambios radicales. Por nuestra propia fuerza no podemos hacer cambiar a las personas, pero sí que el Espíritu mismo puede hacer cambiar a las personas. Debemos ser influenciados por Él mismo para poder influenciar a otros. Ahora bien, si vemos la historia, Josué se enfrentó con la verdadera naturaleza. Y eso es lo que vamos a ver acerca de la naturaleza del liderazgo, que consiste en la cosmovisión del verdadero líder. Consiste en esa cosmovisión. Y cuando hablamos de cosmovisión, estamos hablando de la visión correcta. Josué se enfrentó con la verdadera naturaleza del liderazgo cuando no logró que el pueblo hiciera lo que debió hacer. Su posición como líder de las tribus nada hizo para ayudarle a influir sobre los demás. Esto estaba muy claro. Solamente Josué y Caleb fueron los únicos que dijeron, la tierra en verdad emana lo que nosotros necesitamos, leche y miel, que es un símbolo de que era lo más esencial para aquel entonces dar sostenibilidad a una nación, a un pueblo. Pero los demás no vieron eso. Faltó influencia por alguna parte de que los otros no pudieran ver eso que vieron Josué y Caleb. Ahora, su posición como líder de las tribus nada hizo para ayudarle a influir a los demás. En este momento no pudo influir a los demás. El valor que él tenía, cada quien tenía de acuerdo a su posición. Ahora, los líderes que influyen y dirigen desean solamente avanzar a su propia agenda. Manipulan
a las personas para ganancia personal. Hay muchos ministros que ven a la iglesia como una empresa donde sus miembros son activos y entre más hay, más ganancia. Pero nosotros nos tenemos que ver como un activo. Tenemos que verla como la esposa de Dios. Se nos ha concedido poder cuidarla. Y el liderazgo es muy importante en esto. Tener una influencia de parte de Dios para poder tener un cuidado acerca de cómo manejar esto es muy importante. Entonces, eso hicieron los otros 10 espías. Tuvieron miedo y usaron su influencia para crear miedo en los israelitas. Eso es muy importante. La influencia que ellos tenían del miedo lo usaron para dárselo a conocer a los israelitas. Y pudieron captar, pudieron infundir esa influencia. Y ellos tuvieron ese poder de la influencia. Por eso anteriormente les explicaba que hay influencia mala y hay influencia buena. Pero la influencia que nosotros queremos recalcar es la influencia que nos enseña la palabra de Dios. Dice que le mintieron diciendo que la tierra traga a sus moradores. Es una palabra exagerada. Pero por otra parte, Josué y Caleb querían motivar al pueblo para que hicieran lo que resultaría en beneficio a todos. Esta es la agenda de los grandes líderes. Para sus propios beneficios. Ellos no querían arriesgarse, querían estar cómodos en sí. Y si hay algo que el Señor detesta es la incredulidad. Ellos tuvieron más miedo a las personas que a Dios. Eso sola esa incredulidad hicieron para que 40 años en sí anduvieran vagando por esa incredulidad. Por eso es muy importante la influencia dentro de una iglesia. Muy importante. Ahora, el liderazgo e influir no es para todos. Esto es muy importante también que lo sepan. Muchas personas que experimentan incompetencia como líderes se desaniman y nunca tratan de dirigir otra vez. Personas que como no pudieron influenciar en lo que ellos querían, en los que Dios dictaba, y las personas no la captaron, se desaniman. Yo veo a Josué, a Caleb desanimado porque no pudieron influenciar en las personas para poder conquistar la tierra prometida. Porque los otros 10 pudieron más influenciar el miedo y el temor. Afortunadamente para los hijos de Israel, Josué no fue ese tipo de persona, eso es muy claro. Quería ser un buen líder. Más tarde tuvo esta segunda oportunidad. Tal vez esta primera oportunidad no fue, pero mientras tanto, Josué se convirtió en el personaje que destruyó más reyes después y que pudo conquistar reinos tras reinos. Esa influencia todavía permanecía firme con Josué. Y todos conocemos que esto va a depender de que estamos influenciados por Dios mismo para poder siempre seguir. Nosotros podemos utilizar muchas artimañas humanas, mecanismos humanos, pero el que puede hacer cambios radicales dentro del corazón de las personas es Dios mismo. Tenemos que ser influenciados por Dios para poder influenciar a otros. Ahora, cuando un líder tiene mucha influencia, mucho se puede hacer. Eso tengo por seguro. Desde el principio, Josué trató de hacer lo correcto, procuró guiar al pueblo en la dirección que debían ir. Josué no solo tenía razón, sino que trató de ser un modelo vivo. Y terminamos con esta influencia, con las características de este modelo.
Cuando una persona es influenciado por Dios, tiene unos patrones muy importantes que lo identifica en su agenda, en su vida. Y comenzamos con un patrón muy importante. Y este es el primero que nos menciona. Muy interesante. La oración. Pablo en los Tesalonicenses, él habla orar sin cesar. En otras palabras, tengan una comunión continua. Siempre con Dios, en todo tiempo. Esa comunión le ayudará para que en cualquier situación, en cualquier decisión, sepan cómo responder con mansedumbre. Ahora, la oración. Josué fue un hombre de oración. Y Éxodo 33:11 dice que el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Cuando una persona ha sido influenciada primeramente de Dios, el líder correcto no es aquel que va a ser influenciado por las cosas de este mecanismo humano, de este mecanismo, sino que va a ser influenciado por Dios. Y esto comienza en la oración de esa persona. Observe a los que tienen alrededor. ¿Cuál es su patrón de oración de estas personas? Dice que el joven Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Estos escritos son ojos oculares que vieron el proceder de Josué y vieron su conducta y notaron que este hombre, este joven, comenzaba con una oración, siempre con oración. Ese es el modelo primordial de una persona que ha sido influenciada por Dios y que ahora va a transmitir una influencia positiva. No confió nada más que en la fe de su mentor. Josué desarrolló su relación personal con Dios. El líder desarrolla esta relación personal con Dios. Esta no es una influencia humanista, esta es una influencia que Dios da, que demos hoy en las iglesias. Después de la oración, algo muy interesante sigue la obediencia. El predicador y misionero Oswald Chambers dijo: nunca trate de explicar a Dios hasta que no le hayas obedecido. Y esto es una realidad. Debemos obedecer primero, ante todo, obedecer lo que Dios dicta. ¿Y eso cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar a través de la palabra misma de Dios, que ellas nos llenen y nos nutren. Y la única parte de Dios que entendemos es la que hemos obedecido. Eso es lo que vemos. Josué obedeció a Dios como siervo, guerrero y líder. Entre sus tres facetas, como siervo en sus inicios, como guerrero cuando estaba obedeciendo en las marchas de los soldados, y ahora como líder. Él siempre estaba en una obediencia constante. Este es el ejemplo mayor de un verdadero líder que ha sido influenciado por Dios y que ahora transmite una influencia mucho mayor, mucho más poderosa que otras influencias. El cristianismo es una influencia que no es de esta tierra. Es una influencia mucho más poderosa, mucho más mejor, que transforma vida. Y ahora, esto lo vemos que cuando habló a los hijos de Israel para persuadirlos a entrar a Canaán, lo hizo como alguien que entendía a Dios. Pasar tiempo con Dios va a acarrear en el líder una obediencia absoluta hacia él. Ahora, tenía fe. Otro interesante patrón. La vida de Josué estuvo marcada por valor. Tanto cuando se opuso a los otros espías como a luchar contra los enemigos de Jehová, el valor no es otra cosa que fe en acción misma. Tenía esa fe, la tenía en Dios mismo. Un verdadero líder no es alguien que, bueno, qué postura, qué cualidad, qué hombre va a poder guiar esta congregación.
se ve que tiene bastante influencia, pero esa influencia, ¿qué tipo de influencia es? Es una influencia que está arraigada en Dios, porque si queremos plantar iglesias sanas, tenemos que primero conocer el tipo de liderazgo, si es influenciado por Dios mismo o es influenciado por, por mecanismos humanos. La influencia de Dios es lo que Dios quiere y que podamos decir como Jesús dijo en su oración, venga a nosotros tu reino. No es un mecanismo terrenal. Tenemos que expandir el reino de Dios. No como la monarquía que vemos aquí en la tierra, sino conforme a lo que Dios decreta y demanda. Ahora, también tenía compromiso. Y el nivel de compromiso de Josué se puede ver en su disposición de arriesgar su vida. Él apostaba todo. Peleó en batallas en lo que el número de sus enemigos superaba ampliamente al número de Israel. Nunca dejó de dar lo mejor de sí por lo que creía. Alguien dijo, nadie que haya dado lo mejor de sí se ha arrepentido de ello. Y lo bueno, mis amados, es que nosotros no estamos depositando en saco roto, sino que el compromiso de nosotros es hacia Dios y eso nos alienta a nosotros. Y ahora tenemos también la asociación. Y bueno, observamos cómo a través de su asociación con Dios, Josué y los hijos de Israel fueron capaces de conquistar a Canaán. La conquista de Jericó muestra con toda claridad que la asociación con Dios supera todas las ventajas. Sabía que para poder triunfar en los demás batallas necesitaban estar dependientes de Dios. Es de la influencia que acabamos de ver. Es una influencia que está marcada primeramente, influenciado por Dios mismo. No es una influencia terrenal, sino que es una influencia que viene de Dios. Este material es de mucha importancia para poder conocer acerca de cómo es el patrón correcto que Dios quiere dentro del ministerio de una iglesia, de una congregación. Ahora bien, de igual manera, estábamos hablando de esta ley de la influencia no terrenal, sino que es una influencia primeramente que viene de Dios a nosotros y después nosotros emana esa influencia sana a los demás. Y la influencia de Josué creció debido a su relación con Moisés. Otro factor importante para el aumento de la influencia de Josué fue el impacto que tuvo Moisés en su vida. Poco después que los hijos de Israel escaparan de Egipto, Moisés seleccionó a Josué para ser su ayudante. Esto lo vemos en número 11:28. Donde quiera que fuera Moisés, Josué iba con él, fuera que subiera al monte del Sinaí o que se encontrara con Dios en el tabernáculo. El proceso duró 40 años y culminó cuando Moisés impartió su autoridad al joven en Deuteronomio 31:7. Después de la muerte de Moisés, nadie cuestionó la autoridad de Josué. Josué en todas sus facetas, tanto que fue influenciado por Dios primeramente, también fue influenciado por uno de los mayores líderes que encontramos en el Antiguo Testamento, Moisés, un gran legislador. Todo cristiano debemos conocer que nuestra influencia viene primeramente de Dios y vamos a ver hombres piadosos dentro de nuestra congregación y si no otros más que nos pueden dar una influencia y nos puede llenar de mucho gozo y satisfacción conocer que lo que hacemos lo hacemos para la gloria misma de Dios. Ahora vamos acerca de que cuando el líder se pone su familia en primer lugar, las generaciones futuras serán bendecidas. Es algo muy importante de esto de la influencia, porque cuando un líder pone primero su familia, la comunidad se beneficia bastante. Cuando el líder pone primero la comunidad, como que no tanto. La comunidad sufre bastante debido a que no hay un patrón
muy claro dentro de su familia para poder influenciar a otros. Es muy importante que nuestra influencia no comience en la iglesia misma, sino que comience dentro de nuestros hogares. Que esa influencia marque nuestros hogares. Y si esa influencia marca nuestros hogares, esa influencia también va a marcar los de afuera. La clave para afectar a otros positivamente es comenzar en el hogar. Todo está en comenzar en donde Dios nos puso primero a ministrar, dentro del hogar, cuidar a tus hijos, poder darle una enseñanza sana, poder guiarlos en conducta. Ahora, dado que Josué tenía sus prioridades en el orden correcto, él no comenzó allá, sino que él sabía que su casa iba a servir a Jehová. Entonces usted puede hacer la pregunta, ¿realmente está colocando una influencia en mi familia? Es de ahí donde va a comenzar esa influencia. Ahora tenemos otra ley que es muy importante, que cada líder tiene que conocer, que es acerca de la ley del proceso. Y el liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. Pasamos por la ley del tope. Vimos ahora la ley de la influencia. Ahora vamos a ver acerca de la ley del proceso. La ley del tope, más que esto, es una ley particular mía, propia, en el sentido de el yo mío. Hablamos del tope, de las debilidades, las fortalezas que pueden surgir en mi persona. La ley de la influencia, ya estamos hablando de otras personas, cómo las otras personas yo puedo influir, ya estamos hablando dentro de mi círculo familiar, dentro de mi círculo de los feligreses, eclesiástico, digamos así. Ahora está esta ley del proceso, que nos ayuda a poder ver cómo podemos llevar esta ley, estas leyes más, en un proceso muy difícil dentro del cristianismo, pero que se puede lograr. Ahora bien, para esta ley del proceso, tal como dice el lema, el liderazgo se desarrolla diariamente. No lo vamos a hacer solo un día. Ordenar tu hogar, ordenar mi hogar, no va a ser solamente un día. Es diariamente. Ese cambio es diariamente. Ahora bien, vamos a ver. Vamos a hacer algo acerca de la analogía de la ley del proceso para que podamos entender. Convertirse en líder se parece mucho más a invertir con éxito en la bolsa de valores. Si su esperanza es hacer una fortuna un día, no va a tener éxito. Quiero que vamos a hacer esta analogía con la bolsa de valores. Y es que para poder ganar en la bolsa de valores, uno tiene que fijar objetivos siempre a corto, medianos o largo plazo. La mayoría son a largo plazo. No es que va a tener los beneficios en un día y va a tener éxito. Eso nunca va a suceder. Es diferente. Dice que esto, según Short, dice que el secreto de nuestro éxito se encuentra en nuestra agenda diaria. Todo va a depender de nuestra agenda. Si usted invierte con frecuencia en el desarrollo de liderazgo, así como las personas invierten en la bolsa de valores, invierten y siguen invirtiendo, sus intereses van a crecer. Si usted invierte en su liderazgo, en que Dios le influencie a él, en que usted pase horas en una intimidad, en oración con Dios, en que usted pase una intimidad en escuchar la palabra de Dios, en que usted pase día tras día a adquirir en su santo templo, usted está poco a poco ganando interés en su liderazgo. Y el resultado es inevitable, es un crecimiento que va de continuo y continuo. Ahora, ¿cómo está su agenda? ¿Cómo es su agenda de prioridad? ¿Será que de un solo se levanta y lo primero que escucha es el bullicio del mundo? Si dormimos aproximadamente 8 horas, hay 16 horas donde el enemigo está con su bulla atacando, influencias malévolas, atacando con otras cosas que no son edificantes. En 16 horas
estamos propensos. ¿Cómo está su agenda? Es mejor, como dijo un hombre piadoso, tengo tantas cosas que hacer hoy en día que necesito levantarme temprano para poder orar. Esto es una vida que va a transformar diferente. ¿Cómo está su agenda? ¿Cuáles son las prioridades de su agenda? Su prioridad es primeramente siempre poner a Dios de primero. Tal como dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. R.C. Sproul dijo bien claro eso. Si Jesús viniera hoy en día y nos dijera, Señor, ¿cuál es la voluntad para con nosotros? ¿Cuál es esa voluntad? Él pudiera decir esta palabra misma. Buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo primordial es buscar el reino de Dios. El líder tiene que buscar primeramente el reino de Dios. Y las demás cosas van a venir por añadidura. Eso es lo primordial. Eso es lo más importante. La agenda del liderazgo, la agenda del verdadero líder en la ley del proceso es que éste busque las cosas de Dios. Ahora, es una vida que le va a transformar, mi amado hermano. Hay muchas personas que están pasando por problemas psicológicos, de estrés, vicios que no pueden controlar y usted está algo, no es la palabra, así, haraganeando, sentado en una hamaca, viendo Netflix, sentado sin hacer nada, sabiendo que allá hay personas que necesitan escuchar de la maravillosa palabra de Dios. Dios quiere que seamos influenciados por Dios y que nuestro proceso de liderazgo, nuestra agenda esté llena de que todo lo que hacemos es buscar el reino de Dios, buscar las cosas de Dios, para que al momento de nosotros dar una respuesta a las varias problemas que nos enfrentamos no sea una respuesta de mi corazón, sino que es lo que dicta Dios, que es lo que muchas veces muchos dicen, haz lo que tu corazón dice, o yo pienso esto, pero ¿qué dicta Dios que hagamos? En esta materia, el liderazgo, tenemos que ser serios en esto, porque esto no es solamente para líderes, sino que también es para feligreses, para aquellos que están en orden de catecúmenos o por aquellos que están nada más ya en miembros propiedades de membresías. El ser prioritario en las cosas de Dios es muy decisivo para nuestras vidas. Y no hay mejor ejemplo que José y la ley del proceso. Y bueno, esta ley de proceso es un proceso que va no de una noche a la mañana, estás completo, sos un líder. No, es un proceso que te lleva toda tu vida. Y esta pintura muy particular de Pellegrini Clay Roque, además de que tiene mi apellido, que es una gran coincidencia, muestra la escena del error profundo de que sus hermanos habían vendido a José y que ahora el padre de José se siente muy mal. Se siente extremadamente muy mal. Muestra esa escena oscura. Yo la he puesto ahí porque quiero que veamos esto acerca de la ley del proceso. Es muy difícil el liderazgo dentro de una iglesia. Hay mucho estrés, hay mucho cansancio. Pero como dijo José, ustedes pensaron que era mal para mí, pero Dios lo orquestó de una manera diferente. Dios lo utilizó para bien. Su liderazgo, su influencia para otros, aunque usted no vea algo muy sorprendente con sus propios ojos, Dios lo está utilizando para una cosa mucho más mayor, de impacto.
en su ministerio. Queremos que ustedes como estudiantes puedan ver esta ley de proceso, puedan analizar esta ley de proceso y puedan enviar sus anotaciones y su escrito en la plataforma, y que más que todo, no solamente no sea un trabajo académico, sino que también sea un trabajo que marque su vida. Oro a Dios para que estas leyes marquen sus vidas de una manera mucho más mejor. Así que mis amados hermanos, esta ha sido lo que es esta clase, esta segunda clase de liderazgo de la iglesia. Queremos que hayan hombres que sean de influencia a los demás. Y nosotros queremos preparar estudiantes influenciados por Dios y que puedan demostrar que tales influencias sea influencia no de hombre, sino de Dios. Así que mis amados hermanos estudiantes, nos vemos en la próxima clase. Suban sus escritos, sus apuntes y bendiciones.